Bien, ahí estamos grabando entonces la clase de hoy del 24 de agosto. Caro. Bien, bueno, vamos. La idea de hoy es contarles, hacer un breve resumen de lo que vimos la clase pasada, repasando las diapos, que pasó el Javi. Después vamos a cortar un ratito, así nos cuentan en qué fueron participando en el Congreso de Trabajo Social. Y después seguimos, retomamos con la actividad más teórica, para después ya cerrar la clase y contarles del primer trabajo práctico. No se asusten, igual que va a ser tranquilo, pero bueno, para ir más o menos afianzando y haciendo control de la lectura. ¿Cómo les fue? ¿Pudieron ver los textos y demás que estaba cargado en el aula? Sí. Bien. Pueden ver mi... Sí. Sí, se ve, se ve. Ahí se ve en grande. Yo no los estoy viendo, así que Se cualquier ve, cosa, Caro, se Javi. ve chiquito, no se ve en presentación todavía. Ah, mira. A ver. Ahí. ¿Sí? ¿No? Se sigue viendo en chiquito. Mira, yo lo veo en Ahí, presentación. profe, si pones donde para presentar el PowerPoint, ahí al ladito Sí. del... ¿Acá? Eso, ahí, eso. Sí, lo puse ahí y yo lo veo grande, ¿ustedes no? No, nosotros no. Ah, a mí se me hace eso. ¿Qué cosa? A ver. A mí me da la opción para agrandarlo o para verlo así chiquito. Ah. Y voy a probar de nuevo con la pantalla completa por las dudas. A ver ahí. Ustedes me dicen. Ahí se ve grande. No, se ve igual que antes. O sea, como sin presentar. Yo sí, yo lo veo grande. Bueno, si les parece y si no les molesta que lo veamos así, o sea, el bajón es que hay otra diapo un poquito más grande. Igual se lee, digamos. Un poco que yo lo pueda ver y ustedes no. Bueno, Javi, como quieras, ¿querés que lo pase yo o probás pasarlo vos, si no también? No, dale, pásalo Lo vos. vemos así como... Dale. Bueno, Yo te voy a poner el volumen más alto, Caro, porque no te escucho bien a vos. bien, yo me voy a acercar bien a la compu, igual por las dudas. Y ustedes me dicen. Bueno, sepan esto, que no les veo, así que cualquier cosa me van parando y frenando. Bueno, la idea, como les mencioné al principio, es hacer un repaso de lo que vimos en la clase que nos encontramos no el martes pasado, sino el anterior, el martes 10. Por eso van a ver que la fecha es doble, 10 y 24, donde repasamos con el Javi los objetivos generales del espacio curricular, los específicos, lo que pretendemos que salga de todo el cursado. Acá lo van a ver un poco cortado esto. Revisamos las nociones sobre hábitat, esto después nosotros le subimos en las carpetas de bibliografías, tanto la obligatoria como la complementaria, textos, que son en función de un poco lo que hablamos, después nos van a contar si pudieron ir leyendo o no. Estas les presentamos básicamente cuáles eran las áreas, las temáticas que íbamos a trabajar a lo largo de lo que nos queda del semestre. Y hoy vamos a seguir en donde nos quedamos. Si recuerdan, charlamos un poco en torno a la noción del hábitat. Para esto les dejamos el texto de Madoeri, que habla sobre las dimensiones, los agentes locales, cómo aprovechar los factores exógenos y demás. También si tienen dudas y quieren que charlemos algo en función de eso, pueden abrir sus micros y preguntarnos. En función de lo mismo, planteamos las dimensiones del desarrollo, que si bien nosotros nos centramos en un desarrollo territorial, sí es importante poder ver la multidimensionalidad de todo el proceso de desarrollo y cómo esto se va relacionando con la idea del hábitat integral que les contamos. Después, el Javi hizo toda la presentación de
en función de las nuevas concepciones y trajo un poco esto de la idea de los ODS, de los acuerdos que quedan de la nueva agenda urbana, que lo vimos después también. Fuimos más o menos armando eso en relación a cómo estructuramos el espacio curricular y fuimos hablando en función de estos ejes que vemos acá, de cómo se compone nuestra vida, nuestro estilo de vida, desde el que comemos, dónde vivimos, qué hacemos, a qué lugares vamos. En función de eso fuimos trabajando, ¿se acuerdan? Varias dimensiones. Llegados casi al final, nos preguntamos y cerramos con esto de cuáles eran los desafíos o los desafiamos, mejor dicho, a repensar el territorio desde todas esas mismas dimensiones, rescatando siempre la idea de la identidad y los valores de los actores institucionales, tanto del sector público, del privado, del tercer sector, que son las ONG, la sociedad en general, las universidades, siempre desde una idea de abajo hacia arriba, como impulsado desde el desarrollo local, que eran estas dimensiones que les charlábamos al principio, y aprovechando estas oportunidades exógenas que tienen que ver con, por ejemplo, financiamientos, como los traen los ODS, como los trae el BID, la ONU, que nos permitan a través de mejorar capacidades en el territorio, lograr mejores procesos de desarrollo. Siempre teniendo una información entre todos los que forman parte de los proyectos, en este caso, o de la práctica que se esté haciendo, en distintas escalas, tanto a nivel local como regional, conociendo las características, reconociendo capacidades y demás en este sentido. Bueno, y ahí van a ir viendo las otras cuestiones que tienen que ver con esto se genera a través de acuerdos, con prácticas sostenibles, empezar a involucrar nuevas aristas en estas dimensiones. Cuando hablamos de nuevo de la multidimensionalidad, nos referimos a que el territorio también se cruzan distintos procesos. En función de eso, yo esta diapo la moví el lugar, pero la clase anterior la habíamos visto, le habíamos presentado con el Javi esta definición de hábitat integral, que es la que nosotros elegimos. Ustedes van a encontrar distintas definiciones de hábitat, pero en este sentido, nosotros nos paramos en esto de mirar el hábitat como un proceso que es un poco más complejo, desde una noción justamente integral, y que en este proceso complejo lo que sucede es una interrelación de aspectos espaciales, económicos, sociales, políticos, institucionales y culturales. La idea ahora es poder ver cuáles son esas interrelaciones, qué son esos aspectos que nosotros acá los mencionamos como en una definición de lo espacial, lo económico, lo social, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de estas cuestiones? En función de eso, yo ahora voy a dejar de presentar y quería que antes de que sigamos con la clase, ustedes nos vayan contando, de acuerdo a las mesas que estuvieron participando en el Congreso, cuáles fueron las definiciones que, por más que no estuviesen explícitas, fueron rescatando de que se hablaba cuando se hablaba de hábitat o cuando se hablaba de territorio. Bueno, y si es que pudieron participar también, me imagino que sí. Bueno, yo una de las notas que tomé en la participación que tuve del 20 de agosto fue la de Derecho de Ciudad, que es un espacio a la equidad y a la inclusión, una categoría integral, operadora, y es un marco para nuevas miradas y realidades de los ciudadanos, como la más importante, ¿no? Bien. ¿Y qué idea pensás que hay de ciudad atrás del derecho de ciudad, Laura? O entre todos, ¿no? Porque la idea también es que podamos hacer ida y vuelta y que charlemos qué pensamos de hábitat antes de por ahí adentrarnos más en... Y que tiene una incidencia en cuanto al papel de juego que presenta tanto el gobierno como las distintas entidades, o también la parte de edilicia, esto de los privados,
en cuanto realmente al derecho del ciudadano, ¿no? Para poder acceder. Una de las cosas importantes. Otro también es que este derecho ciudadano, o sea, está muy con mucha estigmación lo que se ve últimamente, o sea, un sector los asentamientos, otro sector los country, otro sector la clase media o media alta, que ya no estaría, ya no habría, pero bueno, sí. Está muy accionado así. ¿Cómo está la sociedad, digamos, no? Se visualiza en eso, en la estructura. Se ve en las calles, se ve en los tipos de casas, por ejemplo. Bien, gracias, Lau. ¿Hay más que quiere aportar por ahí? Yo quería agregar esto de que hablaba un poco también Laura con esto de la desigualdad y la fragmentación que se da en el espacio territorial. En el Congreso escuché algo que me quedó, que, bueno, yo por venir de otra área por ahí no tenía tan presente qué significaba, pero esto de la segregación socioterritorial que se da en las desigualdades de la ciudad en cuanto a cómo se expresan las relaciones o cómo se relaciona el acceso a la vivienda de las personas, que por ahí es lo que estaba más relacionado al hábitat. Gracias, Juli. Hola, ¿se me escuchas? Sí, vale, bajito, pero se escucha. Bien, mi internet siempre es medio un desastre. Yo estuve en la mesa que estuviste coordinando vos. Sí, te vi, vale. Y bueno, o sea, no me pude quedar mucho rato, pero algunas de las cosas que rescaté, lo pensé más respecto, capaz que no tanto del hábitat, sino más bien de cómo se concebía el territorio. Y bueno, también pensando esto que decía la compañera recién de las desigualdades, la segregación y demás, en la primera presentación me pareció interesante cómo iban intercalando las dimensiones de la desigualdad, el territorio y la reproducción social, porque estaban pensando, bueno, trayectorias y demás, como tomándolas como claves teóricas, pero bueno, eso, como que todo el tiempo están en un ida y vuelta, digamos, entre esas dimensiones. Y también, vinculado a esto, me resultó muy interesante que dijo en un momento la presentadora que hablaba de lo territorial como un ejercicio de disputa por estar siendo, y me pareció como muy interesante, digamos, esa frase, así como que resumía mucho, ¿no? Pensarlo como, bueno, el territorio como espacio de disputa, pero también, bueno, ¿qué es lo que se está disputando? Y esa disputa pensada en el estar siendo como, bueno, algo en tiempo presente, pero continuo al mismo tiempo, no sé, me pareció muy interesante. Y después, otra cosa que me quedó de otras presentaciones que pensaba en la perspectiva territorial, intercalando, o sea, pensándolo desde estructura social más coyuntura más trayectoria. Y me pareció interesante para pensar que hablábamos en la clase pasada de la multiescalaridad, o pensar, bueno, diferentes escalas, si te centras más en la trayectoria de la gente o si te centras más en, bueno, una coyuntura específica, pero también considerando procesos más estructurales y pensándolo también no solo el territorio como, bueno, espacio geográfico, sino también como las corporalidades y los cuerpos territorios. Eso fue lo que más me quedó. Mira, súper interesante, Male. Que después les hago algunos comentarios, también estuvieron buenas esta mesa. ¿Algún más puede estar ahí en alguna de los días? Por ahí, no en la mesa de hábitat, pero sí en alguna que tenía relación y que les gustaba. O leyeron algo que les interesa en relación a lo que dicen las compañeras y quieren aportar, también pueden. No, a mí por ahí no pude estar, no pude participar en las jornadas, pero sí lo que por ahí más me llama la atención es esto, cómo en este paradigma del derecho a la ciudad, cómo se corre lo jurídico,
que es el derecho, digamos, y cómo se le da como todo un impacto mucho más social y como más transversal con otras cuestiones, con otras corrientes académicas, que también, bueno, me parece re interesante revisar ahí también, pero bueno, como un aporte que a mí me llama la atención. Sí, sí, totalmente. O cómo vemos el derecho de una manera bien integral, ¿no? Porque más que correrlo, no, vení acá y vení con todos nosotros. Sí. Ahí pensando eso. Sí, contarles también de esta mesa que comentaba Male, un concepto que salió, una idea era de trabajadores territoriales. Y por ahí pensarlo en cuando hablamos de agentes del desarrollo, como para también, lo van a encontrar ahí en algunas lecturas, ir haciendo como dialogar estos conceptos, a ver qué dice uno, qué dice el otro, a qué se refieren y qué encontramos en esa reflexión. Pero bueno, sí, era muy interesante todo lo que se habló. Con el Javi estuvimos a la mañana exponiendo y a la tarde también moderando, y estaba el comentarista que estuvo en todas las mesas, que es Marco Alán, que él hacía una síntesis muy interesante hacia el final de las mesas, que a mí me quedó esto de la necesidad de empezar a pensar las políticas, no sé si tanto nosotros, pero sí como desde la gestión y un poco más ampliar esta idea de que las políticas habitacionales tienen que formar parte de la idea de estas políticas urbanas, donde las políticas sociales, las políticas económicas, de alguna manera terminan configurando esa ciudad que después venimos a atender a través de estas políticas habitacionales, como volviendo a ese círculo. Entonces, lo importante, esto es para retomar, que resulta definir el hábitat de esta manera, ¿no? Entonces, cuando yo les mostré esa última diapo que decía, esto último que les menciono, bueno, qué importante es verlo desde múltiples miradas, desde múltiples dimensiones, que nos ayuden a entender esos procesos que, como dice la definición, son complejos y que los vivimos como ciudadanos, como estudiantes, como docentes, como un poco de todo. Sí. Uno de los temas en línea, lo que ustedes van contando y los que va quedando de ese congreso en las distintas mesas, yo creo que algo que se resaltó es la necesaria mirada interdisciplinaria a la hora de trabajar cualquiera de los aspectos vinculados al hábitat, porque requerís miradas de distintas profesiones. A nosotros nos alegra mucho que en la asignatura tengamos perfiles tan distintos, distintas carreras, porque eso es lo que nutre de alguna manera la óptica con la que miramos el hábitat. Por lo cual ahí en lo interdisciplinario tenemos un factor clave si queremos hacer un buen hábitat, ¿no? una buena propuesta de hábitat. En cuanto a las políticas de hábitat, bueno, son políticas que deberían partir desde lo social como punto esencial, no son políticas sociales las de hábitat, pero que tienen un montón de aristas económicas, ambientales, ecológicas, jurídicas, etcétera, que le dan la forma, por eso necesitan la interdisciplina. Y la forma de encarar desde dónde miramos el hábitat también me parece que es interesante, porque podemos partir de la cuestión operativa, que muchas veces tienen la urgencia los gobiernos locales a la hora de resolver cuestiones específicas. En muchos de los casos se van hacia los perfiles de producción de vivienda, como también podés encararlo de propuestas más amplias, desde la mirada de los que no son escuchados, como en alguna de las charlas que se hablaba de esta idea de las personas o las familias en el formato de familia actual, que son un montón de formatos, no es familia tipo, no existe más como tal, sino que hay un montón. Pero digo, de aquellos que por ahí no tienen la potencia para hacerse escuchar, que no están organizados, que no tienen una estructura por detrás que los soporte, y que son en cierta medida invisibilizados. El equipo que miraba desde ciencia política decía, bueno, hay cierto sector que es invisibilizado, aparece una propuesta que
que resuelve una cuestión de una zona de la ciudad que puede o no ser interesante, pero desde la mirada de quienes no son escuchados, había una crítica, ¿no? En ese sentido. También desde la forma de preparar esa política pública, de encararla, de cómo definirla, de cómo contarla, de cómo estructurarla, también podés hacer una mirada crítica. Y en ese juego, digo, de poder estar en diferentes escalas de actuación, de la ciencia política, de la sociología, del ambiente, de la ecología, desde el desarrollo, desde cualquiera de esos frentes, me parece que hay aportes muy valiosos y que siempre está bueno de alguna manera rescatarlos, ya sean aportes macro, de la mirada, de contexto, de dónde estamos, o micros. Vamos a la solución de la solución, bajamos de la política, el programa, el proyecto, a la cosa específica, el laburo en el barrio, o sea, cualquiera de toda esa línea de escalas necesitas capacidades para resolverlo. Entonces, bueno, poder ver en este espacio y discutirlas y de alguna manera con las lecturas que ustedes van haciendo, poder tomar esas herramientas para que tengan mayor capacidad ustedes a la hora de dar una definición respecto a desde dónde ustedes pueden lanzar una propuesta de hábitat, nos parece sumamente interesante, y el jugo de la cosa, ¿no? El jugo de una asignatura que busca eso, ¿no? Busca que cada uno, en función de su perfil, en función de lo que vamos a ir viendo, puede ir armándose de una estructura como para salir y definir un aporte valioso en términos de un hábitat integral, ¿no? Que es hacia dónde vamos. Bien. Bueno, no sé cómo les fue más o menos con las lecturas, en función un poco de estos artículos. La idea era ahora hacer la segunda parte de la clase, contándoles un poco, verlos de nuevo en la presentación y que nos vayan diciendo sus dudas. Yo mientras tanto voy a volver a presentar. Sería interesante que ustedes vieron que en el campus nosotros, bueno, subimos como tema 1 en la primera clase, que no sé si, bueno, han podido ver, está la clase grabada, está la presentación también en PDF. Hemos subido como bibliografía obligatoria, hemos subido conceptualización de hábitat y desarrollo territorial y la situación actual de la gestión urbana y la agenda de Eduardo Resse. ¿Sí? Esos textos estaría buenísimo que los vayan leyendo para darle también una mirada de contexto al tema de hábitat y de alguna manera vayamos consolidando conceptos y vayamos repreguntándonos acerca de los mismos, ¿sí? Y pensándolos. Caro, yo estoy viendo como muy repetido ahí, no estás presentando bien, fíjate de vuelta. Si no, no te das drama, presento de acá. Ahí me fijo. Es que vos sabés que le cambié un par de días, pues por eso quería. No me toma el archivo. A ver, ustedes me dicen ahora. Bueno, además de la bibliografía obligatoria, mientras Caro va presentando, también está en el tema 1, bibliografía complementaria, derecho a la tierra y la vivienda, y una ponencia de Madoeri. Madoeri es un especialista en el tema de desarrollo territorial específicamente, lo seguimos nosotros un poco. Nos parece que puede ser interesante como para ir en alguna de las líneas de concepto de desarrollo que nosotros manejamos y que puede ser ahí un aporte valioso. Siempre teniendo en cuenta que la bibliografía complementaria, bueno, si la pueden leer, bienvenido sea, como para tener más elementos. Ahí se ve bien, Caro. Bien, me dicen si voy a probar de nuevo si se ve grande y me dicen si se ve grande o no. Ahí. ¿No? Se ve chiquito, pero yo lo veo, no sé el resto. Si alguien está en un celu, por ahí se le puede complicar. No sé cómo están con las pantallas. Se ve bien. Es como si el PowerPoint no, como si el programa tuviese, viste que arriba dice error de activación de producto. Debe ser por alguna licencia o no sé. Bueno, este PowerPoint. Bueno, la próxima lo descargo PDF y lo pasamos así, pocas.
Pero bueno, si no les molesta, seguimos así, en todo caso que no puedan ver, igual de todas maneras nosotros después les subimos las diapos que trabajamos en clase al aula virtual, ¿sí? Bien, por ahora me escuchan, ¿se ve bien todo bien? Sí, se escucha y se ve, lo vemos. Perfecto. Bueno, entonces, como le decía Javi, en esas, sobre todo en la carpeta de bibliografía obligatoria, la idea era como pensar ahora esta segunda parte desde los dos documentos, tanto este que hace la síntesis de concepciones que le hizo el Javi para su tesis de maestría, que para mí es muy rico porque lo que hace es, de alguna manera, a ustedes les acerca definiciones un poco más cerradas, pero van a ver que en el archivo en sí, en el artículo en sí, salen muchísimos autores, que está bueno que después, de acuerdo a sus temas de interés, ustedes los vayan consultando, porque la verdad que hay muchísimo para leer y que son todos muy interesantes. Ya después, a lo largo de las diapositivas, van a poder ver que se van haciendo algunas recomendaciones. Pero bueno, en función de eso, la idea es irles presentando un poco más estas definiciones que aparecen ahí y después cerrar con el texto de instrumentos de gestión urbana que les decía recién Javi, que es de Eduardo Reste. Bueno, como mencionábamos en esto de la visión desde el hábitat, nos encontramos que el primer paso para acceder, para pensar en el hábitat ya como materializado de alguna manera visto en la ciudad, nos encontramos con el acceso al suelo. Yo no sé, Javi, si vos querés contar acá un poco la fuente de la diapo, que tiene que ver un poco con una encuesta, que es lo que dice ahí abajo. No sé si se ve acá. Sí, dale, dale. Yo mientras tengo los gamers acá al lado, por eso por ahí les estoy pidiendo que le aflojen a los mouse que están jugando acá al lado mío y se ponen a full. A ver, la idea de contar un poco acerca del acceso al suelo tiene que ver con que es una de las problemáticas de menor abordaje en general en los gobiernos locales y también en los gobiernos provinciales y nacionales. El tema suelo no ha sido un tema atacado profundamente en nuestro país en los últimos 30 años, que es el tema central. Si vos encarás el tema suelo urbano, entendiendo lo urbano como esa imagen que se ve ahí, que ocupa la ciudad, lo rural, lo urbano porque tiene trazado, loteo y edificación, en ese contexto de esa complejidad de la ciudad, pensar suelo es fundamental. Y tener instrumentos para el manejo del suelo en nuestro país es una de las dificultades que detectamos como crítica, ¿no? Es un tema muy difícil de resolver, es un tema que requiere de enorme capacidad en diferentes dimensiones de parte de los gobiernos locales, que son los que más injerencia tienen dentro de los ejidos urbanos para definir la política y los instrumentos que le dan forma, por lo cual ese acceso debería ser el primer escalón para los que vienen, para pensar la vivienda, el hábitat, la relación de todas las dimensiones que hablamos, ¿no? Es como el primer paso que deberíamos tener, ¿no? Y para poder laburar suelo, tenés que tener una serie de condicionantes, generar una serie de condicionantes que son muy importantes. Goitía, Mendoza y Pasquini son autores que han hecho una encuesta a nivel nacional han trabajado sobre 28 grandes aglomerados urbanos del país, analizando, bueno, cómo es la situación del suelo urbano rural en la Argentina y cuáles son los problemas detectados. Bueno, esos 4 que están allí, recurso crítico y escaso, el suelo es finito. Vos no podés generar nuevo suelo, en todo caso podés dotar de nuevo suelo urbano con infraestructura, pero no podés inventar suelo, es el que tenés. Podés ampliar tu ejido y demás, ganar suelo hacia afuera, pero es un recurso finito. Y como cosa que es finita, que tenés poca cantidad,
al ser escaso, es un bien que en definitiva tiene un valor que se va incrementando en el paso del tiempo. Su alto precio, porque el mercado del suelo es un fenómeno en sí mismo, hay gente que estudia muchísimo el fenómeno del mercado del suelo y su propia dinámica, y entender su dinámica es muy, muy complejo. Un pequeño cambio, un pequeño factor, un anuncio de que va a pasar una nueva infraestructura por tal lugar, cambia el valor del suelo. Es decir, muchas variables que hacen que el suelo cambie y que el valor cada vez sea más alto, y una enorme dificultad que la gente pueda acceder. Los altos costos de infraestructura, es decir, que el suelo se transforme en urbano, es porque tiene por abajo de la tierra infraestructura. Agua, cloaca, gas, energía, que pase a ser urbano es porque tiene una dotación de servicios que lo diferencian del suelo rural. Y la otra diferencia es que la actividad en suelo urbano pasa a ser más de perfil permanente. Es decir, si yo mañana acá en un terreno hago una casa, ¿para cuántos años es lo que hago? Es algo permanente. Distinto es el suelo rural. Se cosecha, se siembra, se cosecha, y son periodos cortos. Dura el tiempo de una cosecha y una siembra. En lo urbano, una vez que vos armaste una calle, pusiste caños y armaste un tramo para un uso urbano, eso es a largo plazo. A largo plazo. Esa es una gran diferencia, independientemente que cuesten $10.000, $20.000, $50.000 la hectárea. Independientemente del costo, el tipo de uso también le da su definición. Y el tercer punto, la intervención del Estado, que llega tarde, llega con poco, no le alcanza, y en general gran parte de las reglas de juego que pone el Estado son forzadas por el privado para que esa intervención tenga mucho más que ver con lo que el privado requiere de ese suelo, que en general el privado es el dueño de la gran mayoría del suelo urbano de las ciudades. El privado tiene más suelo que el Estado municipal. Los estados municipales tienen muy poquito suelo, muy poquito, pero sí tienen mucho poder de regulación. El Estado tiene mucho poder de decir, bueno, esto pasa o esto no pasa. Este es el plan para este sector o este no es el plan. O sea, por acción o por inacción, el Estado define la regulación, el criterio de lo que se pone ahí. Bueno, esos son los 4 grandes aspectos para trabajar suelo, ¿no, Caro? Sí, y pensar cómo en todo esto que fue contando el Javi, esas dinámicas de crecimiento de las ciudades que se expande lo urbano hacia los costados, hacia arriba, lo que también charlamos un poco medio resumidamente en la clase anterior, tienen que ver en qué es lo que sucede en esta ciudad. Entonces, pasando a la época siguiente, y volviendo en esto que les mencionaba de los textos que tenían para leer, ¿qué pasa cuando estos accesos, esto que explicábamos y que pueden ver en las respuestas, y qué pasa con esos círculos que se van produciendo, por ejemplo, ante un menor acceso? ¿Qué pasa? ¿Hacia dónde se va esa gente? No es que uno deja de vivir o de habitar la ciudad porque no tenga acceso al suelo, sino que se van generando estrategias, por un lado. Pero antes de generarse estrategias, lo que vemos y lo que identificamos son las grandes inequidades y desigualdades que se transforman o que encuentran razón en esas dinámicas que les explicábamos recién. Como vieron, como estos conceptos, y tomando acá el de Krzyzewski, que es una autora también muy importante en estos temas, toma la informalidad urbana como esta consecuencia de las condiciones, que si lo volvemos a relacionar a la noción de hábitat que charlábamos recién, tiene que ver con esas respuestas a las políticas económicas, sociales que se van implementando. Por ejemplo, en épocas de crisis, las poblaciones siguen creciendo igual, pero no todos tenemos acceso. En épocas de crisis o no tan crisis. Ahora, acá, la idea es un poco que puedan ir viendo también cuáles son las implicancias que tienen. Por ejemplo, la población que no alcanza a una oferta de suelo, que tampoco tiene un programa tanto de una política habitacional que sea nacional, que sea provincial, o tampoco tiene un círculo de ahorro, no puede ingresar a un sistema de crédito tampoco, se ve
en circunstancias en las que para poder habitar la ciudad tiene que habitar los márgenes o las periferias o los centros degradados donde las funcionalidades como ciudades dejan de ser tan útiles o tan óptimas, las infraestructuras son escasas o están, como pasa en Buenos Aires, colapsadas. Entonces, empezamos a ver en estas dinámicas de ciudad y en estas desigualdades e inequidades esa informalidad que mencionábamos recién. Dentro de esa informalidad vamos a ver cómo se dan procesos de segregación social que tiene que ver cómo en esta informalidad se empiezan a haber discriminaciones en función de la identidad del territorio, que esto de segregación tiene que ver con una división que es espacial, pero a la vez es social. Y se relaciona justamente con la idea o la noción de fragmentación espacial, ¿no? Como vamos viendo por separado territorios o pedazos de ciudad que se van configurando a medida que se va pudiendo. Y esto no solo ocurre en los sectores populares, sino, como también mencionamos en la clase anterior, como vamos viendo que se van creciendo las ciudades hacia el lado de country, de gente que busca unas mejoras o entornos más naturales, pero que de alguna manera eso también desorganiza la ciudad, porque para que un country o un asentamiento popular llegue hacia las afueras, hay que llevar, esto que mencionaba Javier recién, infraestructura. Eso se hace por parte de quienes, de los gobiernos locales, y que una frase que dijo ahí justo el Javi, que generalmente esas normativas se hacen en favor de quienes, de los procesos de desarrollo urbanístico, de quienes más poder de alguna manera tienen. Eso, en síntesis, termina configurando esta ciudad. Caro, sí. Volvete una que quiero meter ahí la cuchara, si me permitís. Sí. A ver, dentro, uno puede estudiar los procesos urbanos-rurales, y los fenómenos que tienen mucho que ver con el derecho a la ciudad como tema. La segregación en nuestro país, históricamente, se ha dado más en el perfil de segregación socioterritorial, ¿sí? Como segregación de grupos en el territorio, con dualidades, ¿no? Zonas, sectores degradados, que eran de... Escucho mucho ruido, Carito. No, sé no si era que conecté el cargador, ahí está. Perdón. Decía que estos procesos de segregación pueden darse como dos caras de una misma moneda. O sea, un proceso de segregación de personas y familias que se quieren instalar en cierto sector por calidad paisajística, ambiental de una zona, por lo que sea, en vínculo con esa naturaleza, con ese ambiente, con la generación de un espacio para autosegregarse. Y por otro lado, aquellos que tienen poca posibilidad de instalarse en algún lugar de la ciudad porque son desplazados, porque ese suelo tiene un costo muy alto, porque no es alcanzado por un sistema financiero que les permita hipotecar y poder comprar a largo plazo, y que el Estado no cubre su demanda. Entonces, esas dos caras se replican en la ciudad. Hay sectores de la ciudad donde hay una puja, un conflicto permanente por esos lugares de la ciudad, que volvemos a decir que son caros, que son escasos, y que inclusive esta lógica de las ciudades que se va ampliando, extendiendo, hace que los sectores que estaban lejos también pasen a ser moneda corriente para quienes quieren instalarse en los nuevos espacios, por lo cual no solo hay pocos lugares, sino que los pocos lugares que quedan también son muy reñidos, muy peleados, ¿sí? Esto lo vemos en cada estudio que hacemos de ciudades medianas y pequeñas, y ni hablar de grandes ciudades. ¿Ven la imagen que está ahí? Esa es una toma de tierra, ¿no? Es una toma de tierra en Buenos Aires que estalló en algún momento, bueno, donde hay fenómenos súper complejos a resolver, ¿no? Está la necesidad puesta arriba del territorio, sobre un territorio que puede ser tierra del Estado, puede ser fiscal o puede ser de privados inclusive. Dentro de los procesos irregulares
La cohabitación es algo que se va extendiendo por culpa de no poder llegar al suelo. ¿Qué es cohabitar? Es decir, como yo no puedo comprar suelo, porque es tan caro comprar un metro cuadrado de tierra, cohabito de manera colaborativa, solidaria, le pido a un pariente, le pido a un familiar, le pido a alguien de confianza, dame un pedazo, déjame que viva, que me arme algo en el lote tuyo. Me lo armo arriba, me lo armo al fondo, me lo armo atrás. Cohabito. Te alquilo por poder hacerlo o no, o lo hacemos como un acuerdo, o te cobro un alquiler. Bueno, eso pasa mucho, pasa en cualquier asentamiento, ya sea un asentamiento popular que no llega a ser por ahí una villa de emergencia, pero que sí que es un asentamiento precario, un asentamiento que puede tener un formato de barrio tradicional, o que puede ser, como les decía, en el otro extremo, un asentamiento más parecido a una villa. Ese problema de cohabitación es no alcanzar suelo y decir, bueno, me hago una piecita, me acomodo y trato de por un tiempo tratar de ubicarme en un lugar. Ese tiempo después muchas veces se extiende y pasa a ser definitivo, ¿no? Y esta situación de cohabitación se ve muchísimo cuando se hacen los estudios de población, se ve muchísimo, ¿no? Esto de cohabitar. Alquiler en precariedad, pensiones, lugares sin condiciones, también muchísimo. Procesos informales, las ocupaciones o las tomas de tierra. Nosotros le contamos el otro día que estamos en un proyecto acá al sur de Villanueva, en una zona que es una toma de edificio, digamos, de hace 25 años, que es un predio de 2 hectáreas, donde ya hay más de 30 familias, y se van sumando situaciones de cohabitación, no hay alquiler en precariedad, pero digo, uno puede ver el proceso de informalidad, con estos parámetros puede analizar en qué condición está y pensar a futuro en ese lugar lo que está sucediendo. Los asentamientos informales o villas de emergencia, ¿sí? que puede tener zonas usurpadas, que se ha ido creando por sumatorias de casitas, ranchitos, de estructuras mínimas que se van sumando y con el paso del tiempo generan la villa, o loteos ilegales o fraudulentos, que estos son procesos clandestinos que por ahí son denominados como el engaño a gente que por ahí de buena fe quiso comprar un lote y fue engañado porque esa propuesta de venta que le hicieron, que son los loteos piratas o clandestinos, tenía pinta de que era un barrio. La gente fue pagando y llegó un momento que no tenía ni escritura, ni boleto, ni ningún documento, y en realidad se asentaron en un lugar que es tierra, no del que dijo que era el dueño, sino de alguien que se aprovechó de esa gente. Esos serían los 5 grandes caminos alternativos o irregulares que se detectan y que podría ser de alguna manera una clasificación para ir a mirar suelo en cualquier lugar, ¿se entiende? Sí, sumarte ahí, Javi, esto de que lo podemos pensar en los grandes conglomerados urbanos, es decir, en las grandes ciudades del país, pero si lo vemos de una manera un poco más federal, donde más vemos este tipo de dinámicas va a ser claramente Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, y en otros espacios se van dando otras dinámicas de crecimiento que también necesitan, como ya vamos a ver, los instrumentos y políticas que ayuden a contener esos procesos de forma tal que no se generen ciudades extensas, y bueno, ya vamos a ir avanzando en cuanto a las nociones. Y por otro lado, mencionar que esto último que dijo el Javi, digamos, no solo se puede ver no solo se puede ver en los sectores populares, sino también en los sectores de clases medias y clases altas, pero sí es importante tener esa noción de qué pasa en el territorio en sí y cómo está cruzado por estas múltiples dimensiones. Bien. Un poco en función de eso, las partes de las lecturas recomendadas tienen que ver, bueno, yo ese libro específicamente lo estoy buscando para compartírselo y no lo tenemos, pero sí pueden ir leyéndola a Andrea, que estudió y trabajó muchos años con Eduardo Rese, y también hacen este trabajo de poder contextualizar, porque si ustedes van avanzando en la lectura pueden ver cómo esto que les estamos diciendo, que tiene que ver con un contexto, que tiene que ver con políticas macroeconómicas, políticas sociales y demás, influyen en ese territorio
y configuran, pero además hay instrumentos para utilizar en la gestión para ir de alguna manera restringiendo o modelando o planificando esos procesos en el territorio. Ahí las manifestaciones las podemos leer como en la informalidad, cuando tiene que ver con una actividad económica que está por fuera de las reglas institucionales, y la vemos como un proceso de irregularidad cuando tiene relación con los bienes inmuebles, por ejemplo, la regularización dominial, esto que les mencionaba el Javi recién de loteos fraudulentos. Cuando no tenemos documentación o no sabemos exactamente el dominio, o eso no está del todo regulado en cuanto a la tierra en sí. Digamos, por ejemplo, la famosa escritura, los boletos de cesiones, de compra-venta. Eso sería. No sé, Javi, si vos querés ahí sumar, porque no los veo. No, dale. Esos son conceptos que después en ese documento que les dejamos, que se relatan un poquito en mayor detalle, sí. Irregularidad, informalidad, como para que puedan, digamos, dar cuenta desde dónde se plantea la idea, ¿no? Desde dónde se plantea la idea y que tengan como más letras sobre esa data. Sí, la intención acá es que puedan ir relacionando los distintos textos que les fuimos a leer en una misma idea, en una misma noción, ¿no? Bueno, un poco preguntándonos desde dónde o cómo hacemos para ver estos procesos, tiene que ver con justamente encontrar herramientas, instrumentos que nos permitan dar cuenta de estas desigualdades en este caso. Una de ellas tiene que ver con los diagnósticos. Generalmente para trabajar diagnósticos accedemos a bases poblacionales como lo es el censo, el último que tenemos disponible es desde el año 2010, y no en todos lados, pero en varias de las ciudades más grandes del país se hacen otro tipo de encuestas que por ahí algunos datos, que son por ejemplo la EPH, que es la encuesta permanente de hogares, nos pueden ir sumando, pero no son tan específicas y abarcativas como el censo en sí. Acá yo le voy a dejar la palabra a Javi, que es el as de los sistemas de información geográfica, que tienen que ver con esto de geolocalizar, por ejemplo, el déficit. Cómo hacer a través de esos datos para volcarlos en mapas y justamente geolocalizar estas nociones que vamos contando. Ahí, Javi, todo tuyo. Dentro de las herramientas que uno... Cuando nosotros empezamos la charla pasada, planteamos, ¿no?, algunos patrones de vida dentro del paquete patrones de vida, bajo la pregunta ¿dónde vivimos? Queríamos hacer referencia de que uno tiene que tener el dato de estado de situación y trata de buscar fuentes oficiales como una de las posibles lecturas, ¿no? En lo que es buscar una situación diagnóstica, es decir, bueno, la línea base en hábitat, ¿cuál sería? Bueno, uno de los puntos podría ser el análisis a nivel urbano-rural, donde uno hace una lectura en base al censo. Lamentablemente, 2020 tendría que haber sido el año del nuevo censo para tener el año que viene. Va a ser 2022. Esperemos que con estos cambios en el manejo de la información lo podamos tener pronto, aunque sea procesado en estas bases de datos Redatam. No sé si ustedes la han podido ver en alguna oportunidad, que son bases de datos que tienen que ver con el censo, que habla de las viviendas, de los hogares y de la población. Y en definitiva, ¿qué hace? Te define en un pedazo de territorio, que en este caso el máximo nivel de desagregación sería el radio censal, que es el espacio donde el censista se mueve para hacer ese relevamiento, que varía entre 200 y 400 personas por radio censal, están armados en función de esa cantidad de gente que vive en esa superficie. En las grandes ciudades, por ahí en una manzana tenés más de 300 personas viviendo, pero en las ciudades medianas o pequeñas, por ahí tenés un recorrido de 5, 6, 7, 8 manzanas para esa cantidad de gente. Pero digo, ese dato está puesto en una porción de territorio que no es un barrio, sino que es un radio censal, ¿sí?
Eso te lo dice el censo en una planilla de Excel muy aburrida que leerlo es como difícil, ¿no? Entonces lo que buscamos nosotros con estas técnicas es tomar el dato de ese radio y bajarlo geográficamente, es decir, poder ponerlo en un plano y decir, bueno, en este sector de la ciudad, en este radio censal, Villa María creo que tiene 100 radios censales, por ejemplo. Villanueva tiene 20 y pico. En ese radio censal tengo estas condiciones y trato de hacer una lectura en cuestiones que tienen que ver con lo que el censo va preguntando. El censo por ahí no pregunta todo lo que nosotros quisiéramos, por lo cual no va a terminar siendo un análisis de hábitat integral, pero sí me va a decir densidad, voy a poder sacar densidad poblacional, voy a poder sacar datos del déficit cuantitativo de hábitat en relación a cómo están las viviendas, si hay procesos de cohabitación, si las condiciones de ese hábitat son precarias, si tienen cañería, algunas cuestiones que tienen que ver con necesidades básicas insatisfechas, etc. Bueno, nosotros con parte de ese dato armamos algún plano de este tipo, como el que se ve ahí, que es del centro sur de Belleville, y lo que trata de mostrar ahí son, en primer lugar, procesos de crecimiento urbano, que es una forma de mirar cómo la dinámica en 10, 15, 20 años de la ciudad se ha manifestado ahí. Entonces, miramos procesos de consolidación, esto por ahí lo pueden ver más los que son de desarrollo en geografía, con las materias territoriales que ven eso, no voy a profundizar ahí porque no tiene sentido, pero sí, la lógica es mirar cómo la ciudad se ha ido desarrollando en su crecimiento, ya sea que son zonas donde se han consolidado actividades, hay zonas que han densificado, tienen edificios en altura, tienen otra categoría en cuanto a la cantidad de gente que vive en un lugar, hay zonas de renovación, ese fue uno de los temas que se pusieron en el Congreso el otro día, ¿no? Esa puja entre zonas que van renovándose, cambian sus características, se mejora la edificación, aparecen nuevos usos, quedan los usos obsoletos, de lado empiezan a aparecer usos nuevos y el fenómeno que hablaban las compañeras de política en esa charla es el desplazamiento que se daba en una situación en particular de la población que estaba en ese lugar. Hay una puja, conflicto, entre el proceso de renovación, que es una dinámica típica de las ciudades, que se va dando en distintos momentos históricos, en ciertas zonas de la ciudad, por ciertas características, y el proceso de exclusión, apartamiento, que es un fenómeno que también se da en muchas ciudades, que lo estudian los que por ahí estudian procesos de las trayectorias de las personas y las familias en un lugar. Para poner un ejemplo de este tipo de procesos, Barrio Palermo en Buenos Aires, como la zona fue excluyendo los sectores populares y clase trabajadora que vivía allí, y que ese lugar empezó a tener negocios de altísima gama entre medio de casitas de barrio que eran estas casas chorizo con varias casas de este tipo coloniales o semicoloniales que tenían como pasillos donde se iban comunicando una casa con la otra. Bueno, entre medio de eso tenés un local de Ricky Sarkany que paga $10.000 por mes de alquiler. Esos procesos se llama gentrificación, el proceso de expulsión de las clases populares de ciertos sectores de la ciudad. Que es un proceso estudiado, que se estudia a nivel mundial y que se puede estudiar en cualquier lugar. Bueno, parte de este estudio te permite definir cómo se van dando zonas de crecimiento y zonas, en este caso, en este mapa que ustedes ven ahí, de vulnerabilidad. Es decir, zonas que tienen ciertas complicaciones en cuanto a las necesidades básicas insatisfechas, a la cantidad de hacinamiento por hogar, es decir, más de una familia en un propio lote, o hacinamiento por cuarto, más de 2 personas por habitación o 3 personas por habitación con deshacinamiento crítico. Bueno, esas capas se cruzan y se visualizan y se ponen en ese color, que son esos puntos rosas que ven ahí, zonas de vulnerabilidad. ¿Para qué me sirve este proceso? Bueno,
este es un excelente punto de partida para que yo, teniendo este dato, que lo hago desde mi casa, con la computadora, con los procesos, me voy a Belo Horizonte y hago un relevamiento ahí con las familias que están en esos lugares. Me voy al sur de la ciudad, hago otro relevamiento. Me voy a los 3 o 4 lugares críticos y sé que en esos lugares tengo condiciones, ahora ya son un poquito viejas, ¿no? Porque tienen 11 años. Pero si tuviéramos lo del censo más actualizado, yo podría ir a territorio ya teniendo un paquete de datos que digo, bueno, ya acá sí estoy seguro que tengo condiciones negativas y puedo generar alguna política en esos sectores a medida de lo que la familia y las personas que vienen allí necesitan. Bien, esto es un poco modo para que ustedes no es que van a terminar haciendo un plano con la geolocalización del déficit, sí, pero sí para que conozcan que hay instrumentos y que como todos esos conceptos que veníamos viendo se pueden volcar en estos mapas, perdón, no serían planos, donde podemos leer todo esto. Y como dice el Javi, nos sirven para después ir al territorio ya con una base, con un prediagnóstico, con información censal, que es información oficial y de confianza, vamos, vemos y armamos ese diagnóstico para después dar posibles soluciones o líneas de acción, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer? ¿Dónde podemos ver o buscar estos mapas o trabajos un poco más desarrollados? En la página, por ejemplo, del IDECOR de la provincia de Córdoba, hay herramientas muy útiles, ya procesadas. Siempre está bueno como saber leerlos a los planos en sí mismos, pero bueno, es importante poder saber dónde nos podemos dirigir, a dónde lo podemos ver. Ahora, hace poco subieron uno de Villa María, Villanueva y todo el sector, que también lo trabajó el equipo de Periurbano, que por ahí mencionamos, y también está bueno poder utilizar esos recursos. Bueno, otro, por ejemplo, perdón. No sé, ¿alguien quería hablar? Laura quería hablar. Claro, sí. Quería aportar que viendo estos tipos de acercamientos y planos que nos están ofreciendo, está bueno porque nosotros en la carrera de desarrollo tenemos una materia que es Sistema de Información Geográfica, el cual se podría aplicar para hacer estos tipos de relevamiento y análisis situacional de los distintos lugares y con de distintas partes, ya sea suelo, agua y esas cosas. La parte territorial, el ordenamiento también. Lo interesante de IDECOR es que uno puede bajar el sistema completamente. Nosotros hoy tenemos con IDECOR el acceso abierto de parcelas de manzanas y parcelas de lotes. Tenemos los desarrollos vinculados a la cuestión ambiental, como los que se veían ahí. Hay una cartera de info abierta que está buenísimo, que IDECOR es infraestructura de datos espaciales de la provincia de Córdoba, el cual es el organismo oficial que te da información y vuelve a ser como el censo, es la información geográfica con datos relevados que puede ser un excelente punto de partida para cualquier análisis rural y urbano. Y por ahí tiene plataforma de manejo, que es la que usted ven ahí en imagen, que es re fácil de entrar, pero también si buscas el dato de la URL, la podés procesar a la información, la podés editar. La verdad que está bueno como para manejar info actualizada, relativamente actualizada de toda la provincia de Córdoba. Sí, o sea, a nivel provincia tenemos un recurso que es, la verdad, muy bueno para lo que es planificación, ordenamiento y para también, no sé, a la hora de planificar una política pública, por ejemplo, está bueno poder contar con estas fuentes de información. Bueno, ¿por qué nos interesa justamente poder ir a esos puntos, a esos focos donde está la información en sí? Es porque, bien como les decía el Javi, de ahí podemos, con esos datos, ir haciendo a través de cruces y sacando cuáles son los estados de situación, esas líneas base de las que partimos para pensar políticas habitacionales, políticas públicas en general, acciones, proyectos que querramos encarar. Por ejemplo, acá en esta diapo lo que les presentamos son los datos de Argentina, que como les decíamos recién, si bien son del último censo disponible, o sea, hace 11 años ya, la idea es
poder contrastar qué es lo que nos dicen los datos y qué es lo que está pasando. En Argentina contábamos para el 2010 con un 28,4% de hogares argentinos en situación deficitaria. ¿Eso qué significa? Que casi un 30% de la población presentaban algún problema, algún déficit en relación a su vivienda, en este caso, porque se centra más que nada en esa noción cuando hablamos de hogares y de viviendas en el censo. Cuando podemos desagregar ese dato y podemos ir cruzándoles, como les decía, con otros datos, como por ejemplo la calidad de los materiales, si tienen acceso a infraestructura, cuántos hogares viven, si hay hacinamiento por cuarto, que tiene que ver con cuánta gente duerme duerme en un cuarto, si ese cuarto es de uso como dormitorio o no. Digamos, hay distintos datos que se pueden ir cruzando. Podemos identificar lo que es el déficit cualitativo del déficit cuantitativo. El cualitativo, que es el primero que acá les muestro, que en este caso yo estoy señalando, no sé si ustedes pueden verlo, tiene que ver con una atención que se puede hacer a este problema a través de mejoras, soluciones a través de mejoras, que tienen que ver con completamientos, ampliaciones de la vivienda en sí, teniendo o considerándose como algo más de la cualidad en una vivienda ya existente. En cambio, cuando hablamos del déficit cuantitativo, recuerden que cuando hablamos de cuanti, hablamos de cantidad, de números, estamos refiriéndonos a la cantidad de viviendas nuevas que vamos a necesitar construir para dar solución, para dar respuesta a un porcentaje de la población. ¿Cómo calculamos quiénes necesitan vivienda nueva? Eso tiene que ver, por ejemplo, cuando hay hacinamiento por hogares, cuando hay cohabitación, como mencionábamos más arriba, es decir, donde sí o sí necesitamos construir un nuevo lugar para que esa familia habite, viva. Eso es vivienda nueva. Obviamente estas definiciones mucho más conceptualizadas las van a encontrar en la bibliografía que ya les subimos. Lo importante o lo que nos interesaba que viéramos es dentro de ese casi 30% que les decía de la situación deficitaria del país, cómo se compone, cómo está formado. Y encontramos en esta segregación de datos que el 17,7, casi el 18%, requiere soluciones que entrarían dentro de esta bolsa del déficit cualitativo, soluciones que tienen que ver, como les decía, con refacción, completamiento o ampliación, mientras que el porcentaje menor, que así todo sigue siendo alto, que es casi un 11%, requiere una vivienda nueva. Ahora bien, cuando nosotros, más allá de los datos, vemos cuáles son las políticas realmente implementadas, o sea, cuáles son las soluciones que el Estado, ya sea nacional, provincial o local, ha realizado, podemos ver que desde los 90 hasta el 2010, más o menos como para tener una noción también en relación al año del censo, en casi 20 años, en Argentina se habían construido, ahí como dice el dato, 4.226 soluciones habitacionales, que era llave en mano, es decir, la vivienda nueva construida en sí, mientras que las soluciones que tenían que ver con ese déficit quali, que tenían que ver con refacción, con ampliación, con mejoras, fueron de el promedio, 1.220. Entonces, lo que vemos es cómo la relación es inversamente proporcional. Si uno lee los datos, podemos ver que la cartera de soluciones deberían orientarse hacia las mejoras del déficit cualitativo, pero en la realidad lo que está pasando es que los gobiernos de los distintos niveles, la solución que dan son viviendas que atiendan a ese déficit cuantitativo. Después vamos a un poco, no sé si alguien ahí levantó la mano o hay un comentario. Sí, yo levanté la mano. Porque no veo. Deja de compartir, Caro. Vamos a hacer acá un parate y una consulta. Bien. Era vos. Ahí está. Sí, era yo el que levantó la mano. Interrumpime nomás porque no veis. Bien. ¿Vieron ahí en la presentación de Caro
el déficit en el país alcanza ese número de 29%, que seguramente cuando venga el censo va a impactar y va a ser mucho mayor. Pero ¿por qué creen o suponen que la mayoría de los gobiernos locales del país apuntan al déficit cuanti y generan vivienda llave en mano, hago la vivienda nueva para entregar y no me dedico al déficit mayor, que es te hago una pieza, te hago un dormitorio más, te conecto el agua, te mejoro la impermeabilización para que no te entre agua, te doy algo? ¿Por qué creen que se meten con el cuanti y hacen vivienda nueva y no con el quali? ¿Qué les parece? Puede ser bueno, algo con lo que también estuve trabajando, pero puede ser con algo referido al control, porque por ahí como controlas que las personas arreglen, o no sé cómo se estructuraría en la política, pero por ahí tendría que ver con el tema del control. Uh-huh. ¿Qué más se les ocurre? Yo pienso que... Programa, perdón, que en Córdoba está el programa Vida Digna, que son los microcréditos para las ampliaciones de cuestiones de los hogares, digamos, que es un poco eso. Que también está lo ponen en discusión desde algunos lugares si es efectivo o no como solución o como paliativo, digamos, también. Yo estaba por opinar que me parece, visto desde una perspectiva política, que son más visibles las gestiones en cuanto a los procedimientos que hacen de nuevas estructuras para aceptación y revalorización del poder que está en gestión, antes que las refacciones que puedan hacer cualitativamente. Bien. Bien. ¿Algún aporte más que se les ocurra? ¿Que por qué pasa esto? Perdón, para mí también, escuchando lo que decían recién las compañeras, tiene que ver justamente, o sea, por un lado lo que decía Laura, y también que lo pensé cuando leí el texto, el de Eduardo Rece, que también tiene que ver cómo se encara el hábitat, digamos, y tienen, digamos, toda esa mirada que tiene que ver con, por ahí más cuestiones de construcción y no todo con la gestión, digamos, y por ahí como, bueno, una casa y ya está solucionando el problema de hábitat y no se incluyen otras perspectivas, que me parece que también puede ser por ahí eso. Sí, como con respecto a lo que decía Mara, el ejemplo de los barrios ciudad que hablábamos la primera clase creo que fue como esto, bueno, sí, tenés una casa propia, pero realmente es considerado, digo, como, bueno, ¿en qué condiciones y cómo habitas esa pertenencia con el hogar, digamos, con el barrio incluso? Bien. Bueno, es una pregunta que busca situarnos en lo que conocemos de las propuestas de hábitat de nuestras regiones, ¿no? Si miramos, ustedes han ejemplificado ahí el programa Vida Digna, con un impacto y por ahí sí una crítica en el nivel de efectividad que tiene para la resolución del hábitat, que también es muy difícil de medir, ¿no? Cuánto el Vida Digna te mejora el hábitat. Los barrios ciudad como una idea de una especie de propuesta de segregación. Bueno, Caro lo puede contar bien porque lo ha estudiado al tema. Y en tercer lugar, digo, ustedes plantean, hay una dificultad de control si vos trabajas con remodelaciones, mejoras, algo más ajustado. Es difícil. Yo agregaría, también es más disperso, ¿no? Porque si vos tenés que ir a arreglar cosas que ya están, el impacto no es en un lugar, sino que es en un montón de lugares. En términos de efectivo, bueno, eso es relativo, ¿qué es más efectivo? Porque en realidad nos deberíamos preguntar cuál es el problema que trata de resolver la política pública. Uno puede hacer un análisis, siempre esto está bueno hacer el análisis, bueno, de lo que pasa a nivel situado en una provincia o en una ciudad o en un territorio en particular. Gran parte de las definiciones de vivienda nueva van de la mano de un sistema donde vos requerís
una cooperativa o una empresa que ejecute la obra y que construye una obra con ciertas características en cuanto a uso de suelo urbano, en cuanto a tipo de loteo, en cuanto a infraestructura y demás, para resolver a una porción en particular. Ahora, las otras posibilidades, hay programas que han sido muy efectivos en la Argentina, que son más difíciles, pero que a la larga terminan dando resultados de resolver la problemática de una manera más integral. Por ejemplo, en algunos casos los programas de mejoramiento de barrios, los PROMEVA, que no sé si los han conocido o han conocido en algún lugar donde se hayan realizado. Los PROMEVA son un programa que tiene muchos años, es una política pública que tiene muchísimos años, y desarrollan este desafío de trabajar gran parte del déficit quali, es decir, yo he participado, acá me llamaría por ahí por el 2004 en este tipo de programas, y lo que se trata de trabajar en estos programas es llegar a un polígono de intervención, hacer un relevamiento de estado de situación en 2 o 3 barrios donde se da ese polígono, tiene que tener ciertas condiciones, necesidades básicas satisfechas, condiciones de vulnerabilidad, etcétera, como punto de partida, y toda una parte previa donde los municipios tienen que armar toda una propuesta de lectura sobre ese territorio, y en base a eso se arma una propuesta para la mejora del hábitat a nivel individual de quienes viven y quienes van a vivir. Y en ese quienes viven se revisa de manera participativa, con los mismos vecinos y vecinas, bueno, ¿qué te falta? Si te falta dormitorio, si te falta ampliación. Inclusive hay cooperativas de trabajo trabajando y remodelando las propias viviendas, agregando baños, agregando núcleos húmedos, cocina, etcétera, etcétera. ¿Qué es más complejo? Ahora, el resultado es superior, porque realmente transforma, acá se transformó Plaza, Los Olmos, con esa propuesta y un montón de vecinos y vecinas, les cambió el barrio completamente y vos pasás 10 o 15 años después por el barrio y encontrás centro vecinal, las calles con vereda, con cordón cuneta, las casas mejoradas, o sea, llega a un nivel de mejoramiento del hábitat en un montón de factores, inclusive en lo social, ¿no? en la organización barrial, en el armado de la comisión del barrio, con una profundidad sobre zonas muy degradadas, donde hay un montón de cuestiones básicas que le faltan a quienes viven allí, que ese tipo de programas, sin lugar a dudas, para mí son los que impactan más. Lo que pasa es que, claro, es un pedacito de la ciudad donde podés hacer eso, no podés trabajarlo por ahí a nivel de toda la ciudad, pero digo, el impacto que tienen, el desafío de lograr esos impactos también es mayor, es más difícil, es más tiempo, es más recursos, es más capacidad, tenés que tener un montón, poner en juego un montón de cosas y en procesos que son más largos, ¿sí? Pero creo que por ahí el caminito fácil de la vivienda individual, de buscar el corte de cinta sobre una vivienda en particular y no meterte con esta línea o con alguna de las otras líneas de mejorar sectores de la ciudad para que el hábitat popular se quede más cerca de las áreas centrales de la ciudad. En ese tipo de líneas difíciles es donde por ahí estaría bueno indagar y preguntarse ¿cómo no podemos volcar propuestas de ese tipo en nuestras ciudades? ¿Por qué es tan difícil movilizar a que se den esas, cuando en definitiva el problema que te resuelven es el que vos tenés que resolver, que es el déficit, el quali, que no lo resolvés. No lo resolvés en ninguna provincia del país, no lo resolvés en casi ninguna ciudad del país, ¿no? Entonces, nos vuelve a pasar siempre lo mismo. Cuando veamos los datos caros del año que viene, estoy seguro que ese 28% va a ser corto. Vamos a estar en el 35 para arriba. Y además 12 años. 12 años. Y vamos a tener más déficit todavía. Vamos a tener más déficit y vamos a tener más déficit quali. Estoy pero convencido de eso. Por lo cual digo, creo que la dificultad es desde dónde se para quien analiza el problema. ¿Qué quiero resolver? ¿Quiero resolver el tema de hábitos o quiero hacer una política de vivienda? Y bueno, ya está, la política de vivienda es hacer un par de casas y si yo resuelvo en mi gestión, digo, me pongo al lado del gobierno local, resuelvo 100 casas, ya estoy, listo, son casas nuevas, llave en mano, viene una empresa, me las hace en un año y medio, corto de cinta.
No, aparte, No es una política también pública. esa concepción reinstalada de las juventudes sin posibilidades de adquirir casas y terrenos, digamos, eso también, porque va acorde a ese discurso. Entonces vos, si te paras de... Que es real también, porque es un discurso real, pero bueno, ¿cómo solucionás, digamos, desde qué lugar te estás parando para poder llevar a cabo tu plan de gobierno para que sea de alguna manera integral y amplio en las demandas? Sí, tal cual, bueno, ya a medida que vayamos avanzando con las clases, vamos a ir adentrándonos en qué pasa en esa gestión, incluso en la gestión integral, porque ahora estamos como viendo o aclarando estas nociones de qué hablamos cuando hablamos de segregación, de hábitat, para qué nos referimos, pero la idea es que con esta puerta de entrada podamos entrar a ver hacia adentro específicamente de la gestión. Nos vamos a parar del lado de los gobiernos, pero por ahí mirando esto que ahí decía Javi, cuando dijo yo me pongo al lado de los gobiernos locales, ese desfasaje que hay entre los aportes teóricos que hace por ahí más los estudios, la parte más académica y de las organizaciones, porque esto tiene que ver con cosas que se hablan en Hábitat 3, que son esas grandes conferencias y encuentros cada 10 años, donde se vuelve a poner en discusión de qué hablamos cuando hablamos, si le decimos villa, si le decimos asentamiento, urbanización, reurbanización, bueno, todas esas definiciones, pero lo importante es ver, porque uno puede definir y hacer muchísimos aportes, pero si eso no cala de alguna manera en la gestión, los problemas los seguimos sosteniendo y peor aún se agudizan. Entonces, por eso es importante decir, bueno, a parar y revisar, y por qué es tan importante justamente que lo revisemos desde esta mirada más integral, digamos. Es como que los gobiernos locales dicen, bueno, yo prefiero tener un auto nuevo, aunque sea, tengo pocos autos, pero prefiero el auto nuevo y no andar arreglando los autos viejos, ¿no? Como es decir, y en realidad, si vos te pones en términos de qué problema querés resolver, tenés que abrir un abanico amplio. Tenés que, en la política de hábitat integral, tenés que decir, bueno, yo voy a ir con estos 10 programas o proyectos, y voy a atacar acá, y voy a esperar oportunidades, y cuando me salgan oportunidades, porque nación, provincia, o el BID, o la CAF, o quien sea, me genera una posibilidad, voy a tratar de tirarla también. Esa idea de abanico, me parece que es una idea súper interesante, no solo en términos del Estado, ¿no? No solo en términos del Estado municipal, que es que tiene mayor poder y propuesta a la hora de plantear políticas, sino también con las organizaciones de la sociedad civil que pueden hacer ahí un aporte sumamente valioso, desaprovechado totalmente, porque por ahí con mutuales, con cooperativas de trabajo, con una parte importante de los sectores que pueden financiar, tienen confianza en los sistemas, pueden armar equipos de trabajo interdisciplinarios y generar programas de suelo y de vivienda compartidos, con sistemas de financiamiento, etc. Hay que meterse en esa complejidad, pero también hay caminos ahí como para ir buscando esas resoluciones. Caro, si querés, sí, avanzamos con lo que seguía de la presentación. Algo más, estaba pensando que algo más quería decirles, no me acordaba qué era. Cuando hablamos de esto de por qué importa más para, por ejemplo, un gobierno local, esto del plan de vivienda, ustedes piensen cuánto demora hacer, por ejemplo, un plan de vivienda de construcción nuevo en función de lo que duran los años de mandato, que son 4 años, y lo que tardarían en hacer mejoras con estos programas. Digamos, cómo esos factores también influyen a la hora de tomar decisiones en cómo conseguimos la gestión. A ver, ustedes me van a decir, sí, a ver si van a ver ustedes. ¿Ahí se ve? Sí, se ve, claro. Sí, perfecto. Bueno, otra de las fuentes donde tenemos para ver datos, y datos un poco más puntuales, puede ser y más actuales, tenemos por un lado a nivel nacional y a nivel público, se hizo el Registro Nacional de Barrios Populares, que se hizo en 2016-2017,
Y este año se abrió una nueva actualización que los números más o menos, ustedes pueden ver ahí que se ven todos esos puntitos azules, son todas las villas y asentamientos que hay en Argentina, que se contabilizaron hasta el 2016, 4.416. En función, cuando decimos, bueno, esto, ¿para qué nos sirven los datos? Pues yo decía, bueno, ahora, ¿qué hacemos? Porque los datos están, pero alguna solución tenemos que darle. En función de eso, el gobierno actual lo que hizo es armar esta política de integración sociourbana, que lo que hace es tomar estos asentamientos o esta información ya relevada para poder planificar una política pública específica hacia esos sectores. Y esta política de integración sociourbana lo que tiene es llevar infraestructura, que esa infraestructura va desde agua, luz, conectividad, vías de acceso y obviamente acercar dentro de un gran abanico también de otras propuestas distintos financiamientos para poder atender de una manera un poco más integral. No digo que de todo es la gran integralidad, pero un poco más ampliada. Y por otro lado tenemos, yo acá les muestro uno, que no me acuerdo, creo que es 2015, por ejemplo, que son los relevamientos que hizo Techo que antes era un Techo para mi país, que vienen, que esto es una organización, no sé si la conocen, pero creo que sí, generalmente es bastante conocida. Techo hace en diferentes etapas, tiene etapas de diagnóstico, de acción en la comunidad, pero por sobre todo, o lo que a nosotros nos interesa hoy, es que de alguna manera acerca datos de cuáles son las condiciones de estos asentamientos. Incluso para este registro, el RENAVAP, quienes eran directivos o secretarios en ese momento de la Secretaría de Obras Públicas y Vivienda o Ministerio del Interior, no me acuerdo cómo se llamaba antes, venían de esta organización. Digamos, lo importante que es poder ver esas relaciones también hacia adentro de la gestión. No sé, ahí Javi, si vos querés, como mencioné esta parte del suelo vacante, que en realidad le decimos ahora expectante y que hace referencia. Sí, cuando se dan procesos de segregación y sobre todo a nivel físico, la ciudad se va fragmentando, van quedando lugares entre medio. Se verifica en toda ciudad que expande, se extiende mucho en el territorio, consume mucho suelo y donde era rural pasa a ser un entramado que puede ser un loteo, un área fabril, un área de alguna infraestructura de gas, energía o cualquiera que sea. Empiezan a quedar pedazos de ciudad sin un uso aparente. En algunos casos se lo nominaban como suelo vacante. Por ahí hoy nosotros lo ponemos más en términos de suelo expectante, porque a veces ese suelo tiene alguna función vinculada a que tiene algún monte autóctono, alguna función ambiental, que por ahí no hacemos esa lectura, porque por ahí desconocemos o no la consideramos valiosa la cuestión ambiental, siendo que lo es. Entonces planteamos esta idea de por ahí un suelo expectante que queda entre medio de esa ciudad que se va desarrollando y esa parcela no tiene un uso que vitalice ese lugar y de alguna manera esos lugares son muy costosos para el funcionamiento de la ciudad porque son lugares que van quedando entre partes de ciudad, parte de lo rural, tenés infraestructura que atraviesa, para atravesar ese lugar tenés que extender los servicios de agua, de cloacas, tenés que generar nuevos equipamientos de salud, de educación, tenés que darle nueva infraestructura para pasar del otro lado. Bueno, empiezan a aparecer esas áreas que uno de los grandes desafíos de las ciudades es que esas áreas empiecen a tener uso y funciones para la ciudad, ¿no? Y hacer esa lectura también que si van quedando esas áreas vacantes o expectantes terminan siendo negativos y hay instrumentos que te permiten que ese suelo, que muchas veces termina siendo de un privado, que puede estar en conflicto o no estar en conflicto, puede ser un área que el privado no tiene capacidad para invertirle y darle un uso,
Entonces hay instrumentos que te permitirían movilizar, entre comillas, ese suelo vacante expectante y darle actividad para que gane la ciudad, ¿sí? Hay acciones público-privadas que pueden ser interesantes, bajo ciertas reglas de juego, que pueden movilizar ese suelo para que gane actividad. Y ese es uno también de los desafíos que tenemos, ¿no? en la ciudad. Sí, y en función de esto, ahora como entramos un poco más en ese texto de Eduardo Reise, que leímos para leer, y en una visión un poco más de a qué hablamos cuando hablamos de estos instrumentos y qué implementación, un poco parándonos en esto que les decía, desde los gobiernos locales, desde la gestión, y cuáles son las posibilidades. No decimos con esto que cumplen absolutamente todas, pero cuáles son esos estudios o esos aportes teóricos en función de qué herramientas o con qué herramientas cuentan los municipios a la hora de hacer frente a estas dinámicas de suelo que les veníamos explicando desde el principio de la clase. Bueno, en función, yo no sé, Javi, por ahí acá si seguimos presentando o querés que... Porque yo pensaba un poco terminar acá con esto lo de Reise. Estaba viendo la hora, perdón, por eso hice el corte. Sí, dale, terminemos con esas diapos. Bueno, la importancia entonces de cuando somos conscientes o podemos, a través de los datos y estas nociones que fuimos contando, de todas estas complejidades de este proceso en sí, bueno, hacemos uso de esta planificación estratégica. ¿De qué se trata la planificación estratégica? Uno la puede dividir, o en función de estos autores, la dividimos en la planificación tradicional y estratégica situacional. Acá, bueno, la primera tiene que ver con una planificación que tiene que ver con una visión muy tradicional, mucho más cerrada e individualizada del proceso, no tan integral como les veníamos mencionando, y que tiene como poca capacidad de adaptación a los cambios y generalmente implica un proceso que empieza y termina en función de objetivos y ciertas acciones recomendadas en eso. En relación o en la vereda opuesta encontramos la planificación estratégica que, a diferencia, se construye con los actores locales, con las instituciones, con las organizaciones, y se va configurando, se va replanteando constantemente. Esto partimos de un prediagnóstico, lo revisamos, lo reconstruimos, lo nutrimos, volvemos al territorio, y así vamos dando distintos procesos que van como nutriendo y aportando a una visión un poco más amplia, ¿no? Dentro de la planificación estratégica, lo que rescatamos, sobre todo, es la integralidad, la interdisciplina y la participación, como les dije en un principio, de actores y de instituciones. ¿Sí? Hay autores que nos salen y que les recomendamos, por ejemplo, es Carlos Matus, que presenta, acá en este caso, o vos, Javi, por ahí lo querés presentar más, esa parte. Sí, Carlos Matus fue un tipo que trabajó mucho el tema de la planificación y esta búsqueda de la planificación estratégica. Me parece interesante por ahí leerlo por el perfil que tiene. Es un tipo que hace 30 años innovaba en este tema, digo, es un clásico este buen hombre que trabajó en Chile, con una idea de mirar la planificación estratégica con una visión más integral, lo decía hace bastante, ¿no? Nosotros este concepto de planificación estratégica lo ponemos en la mesa para contar que muchas veces en nuestro país las propuestas de planificación estratégica que se dan en los territorios, que uno de los instrumentos son estos planes que se hacían en algún momento como planes libro, que eran planes tradicionales para definir qué iba a pasar con la ciudad, como una cuestión táctica de que esto iba a pasar acá y pasar allá, que fueron en definitiva un fracaso en el paso del tiempo debido a que no tenían un criterio de generar escenarios, que si vos generás escenarios y decís, puede pasar esto, y hago esto,
puede pasar aquello y hago aquello, o puede pasar esto otro y hago esto otro. Si no generás escenarios para definir cuestiones de la ciudad, si no tenés flexibilidad para que la propuesta de la política y su programa defina caminos, y en definitiva no ves la película de la dinámica de la ciudad, sino que haces una foto y decís, bueno, esto va a pasar, y hago una zonificación de lo que va a pasar, bueno, eso con la propia dinámica de la ciudad, con la multiplicidad de actores y efectos que se van dando en la ciudad, esos planes quedan en un hermoso libro, en un hermoso documento, pero no se materializan en lo real, ¿no? Y me parece que ahí está el desafío. Muy pocos gobiernos locales hoy están definiendo planes estratégicos, planes sectoriales para definir cuestiones sectoriales, digo, que tengan corte socioambiental, que tengan corte socioeconómico, que tengan un corte o un enfoque un poquito más fuerte. Muy pocos laburan lo que son planes dentro de las estructuras, que ahora ya vamos a ver una clasificación que nos puede servir para decir, bueno, voy a mirar mi localidad, voy a mirar Córdoba, voy a mirar cualquier localidad de acá de la región, a ver cuáles son los instrumentos. Yo, en la mayoría, meterte en un plan estratégico, meterte en un plan sectorial, olvídate, nadie quiere saber nada con eso, porque yo creo que un poco porque han tenido muchos fracasos. Segundo, porque son de mediano o largo plazo. ¿Quién define cuestiones a 20 años hoy en nuestras definiciones? En nuestros gobiernos locales. Y en general, cuando se hacen definiciones de este tipo de planes, muchas veces no se llegan a ver los resultados. Está muy lindo la estructura, el plan, pero no se llega a ver eso que se pensó, que por ahí participó un montón de gente. El caso del plan estratégico del BIL es claro en eso, hicieron un plan fantástico. No hay una obra, una definición de política pública que se haya materializado, hicieron un plan, un montón de líneas, ¿no? Y bueno, parte de los desaciertos hacen que el instrumento pase a segundo plano y nadie es una papa caliente, nadie la quiere tomar, ¿no? Bueno, esto, algunas definiciones en relación a esto, que en Argentina no hay una ley nacional, sin embargo, sí ha habido distintas planificaciones a nivel nacional que tampoco han tenido esa participación local, lo que llevó también a un alejamiento de eso. Y bueno, hoy básicamente tanto los municipios como las comunas, básicamente los gobiernos locales, son los que definen estas pautas en los manejos del suelo, y por eso es importante, o por eso nosotros consideramos importante, conocer cuáles son esos instrumentos, cómo los podemos manejar. Esta es las distintas formas en las que recién les decía Javi, que se pueden, o que van a ver igual en el texto de RS, que organizan, digamos. Encontramos instrumentos de planificación que tienen que ver con estos planes, como los planes estratégicos y demás, que son a largo plazo, que tienen interés público, se supone que son participativos y que ahí se describen estas líneas que tienen consenso de distintas voces, pero bueno, tienen justamente contrapartes que al ser de largo plazo implica que tenga varias gestiones entre medio, que pueden ser gestiones de distintos gobiernos. Eso generalmente es uno de los grandes por qué fracasan. Y otra bolsa de instrumentos, podemos decirles, son los que tienen que ver con instrumentos más procedimentales, que son las ordenanzas, es decir, los normativos, que tienen que ver con regulaciones que pueden hacer los municipios, los gobiernos locales, en función de, por ejemplo, poner impuestos o gravámenes, que es lo que así como se los conoce, que en función a cada uso o determinado destino que se le quiera dar a eso. Y por otro lado, están las acciones directas que tienen que ver con políticas y bueno, justamente acciones que impactan en ese territorio. Ahí, claramente, las mayores definiciones de todo esto lo van a encontrar en el texto de RS, que hace un aporte con Andrea Catenasi, y además, en la bibliografía complementaria, hay otro artículo que es un poco más largo, que es del CELS, que es el Centro de Estudios Legales y Sociales, donde ahí hacen una recapitulación de instrumentos de acceso tanto a la tierra como a la vivienda.
por ahí para pensar. Esta Sí. clasificación nos sirve como para decir, bueno, esto podría ser un punto de partida para la lectura de mi gobierno local. Digo, bueno, a ver, en esta clasificación, en estos que serían 7 puntos, es decir, los instrumentos de planificación, tengo experiencias en los últimos, no sé, 20 años de planes estratégicos sectoriales. Por otro lado, ¿qué ordenanzas, ya sea bajo código de edificación, código de fraccionamiento, algunos procedimientos institucionales, alguna ordenanza que define alguna cuestión para movilizar suelo vacante o que define alguna condición especial para sectores vulnerables, etcétera? En general, los instrumentos normativos de regulación son de los que podemos ya encontrar en formato de ordenanzas que definen algunos parámetros que uno después puede analizar la calidad del instrumento, ¿no? La calidad supongamos, de un código de edificación, un código de fraccionamiento que me dé pautas y que esté actualizado y que tenga criterios lógicos, también es parte de lo que uno puede leer. Y por último, algo que también hay que tener en cuenta es estas acciones directas en la urbanización que pueden ser propuestas que ha venido desarrollando el municipio, el gobierno local, en algunos proyectos, o inclusive proyectos privados que te generan un cambio, una nueva centralidad, un nuevo sector, un desarrollo con una particularidad, una industria especial que llega a un lugar y genera un cambio para esa localidad, etc. Bueno, también poner los proyectos en sí de desarrollo, es un parque industrial, por ejemplo. Parque industrial para una pequeña ciudad te cambia totalmente la dinámica de esa localidad. O una universidad, por ejemplo, si pensamos en Villa María en este caso. O una infraestructura que te habilite a ciertos usos que no podías tener antes. En definitiva, también mirar esos proyectos de impacto, que a veces se hablan de grandes proyectos urbanos, pero podrían ser proyectos de propuestas que inclusive te apuntan a cambiar el perfil de la localidad o acompañar en alguna de las líneas que le interesa a la localidad, en lo educativo, en lo productivo, en lo social o en lo que sea, o en lo deportivo, en lo que sea, y que también hay que ponerla porque eso también te ayuda a marcar, bueno, algunos indicios de dinámicas que se pueden llegar a potenciar desde una propuesta concreta, ¿no? Una propuesta materializada en territorio. Es una lectura que también hay que hacer. No solo lo aburrido de ir a buscar normas, no solo lo aburrido de ir a buscar una ordenanza y hacer una lectura de la calidad de lo que dice y tratar de entenderla y ver si se aplica o no se aplica, quién controla, etcétera, etcétera, porque hay por ahí inclusive subutilizadas ordenanzas como, no sé, el programa del acceso al suelo urbano de Villa María es fantástico. Ahora, hoy por hoy, ese programa no está siendo tan utilizado. Bueno, hay que ver si esas ordenanzas están siendo utilizadas como para que la ciudad las aproveche al máximo y el banco de tierra que tiene la ordenanza lo estemos usando, la propuesta para loteo con servicios se esté usando, etc. Hay que mirar el instrumento, pero también la efectividad en territorio del mismo. No es fácil, pero hay que tratar de buscar hacerlo. Así sabemos si esa regulación, que ahí está el poder del Estado municipal, está siendo llevada adelante o es letra que quedó ahí, no lo usa nadie y en definitiva no me impacta en el cambio del hábitat, que es lo que yo quiero mirar, ¿no? Sí, también pensar que en esto que venimos diciendo, las ciudades son dinámicas, los procesos son complejos. Por ejemplo, hay casos en ciudades que han sufrido grandes inundaciones y de repente su principal actividad, que era la industrial, deja de ser, y para hacer un cambio de identidad de esa ciudad o una nueva actividad, por ejemplo, haces que planes estratégicos o directamente vas a reformar no sé, normativas, procesos, el caso de Mar Chiquita que en Córdoba, por ejemplo, para que empecemos a ver algunos de esos ejemplos, cómo cambiar hacia una actividad turística. Ahí, bueno, hay como muchas cuestiones a mirar, pero este ejercicio de revisión a través de los instrumentos también es muy útil desde la gestión. Les cuento que corté un poco lo del Power porque vi que son las -4 y quería un poco como que charlemos, Javi, esto del trabajo, el primer trabajo práctico. Dale, me parece bien.
Nosotros vamos a escribirle brevemente después la consigna, así les Sí, queda sí. todo, ¿no? Pero, a ver, la intención es poder hacer la lectura de por lo menos estas dos presentaciones, primera parte y segunda parte de estos días, incorporar también algunos de los conceptos que ustedes nos comentaban al principio del tema de lo que vieron en el Congreso en cuanto a derecho a la ciudad y los demás temas. Y hay dos bibliografías que dejamos ahí en carácter de que pueden tomar alguna de ellas. Una es la que armamos con Caro, es un extracto de lo que yo había armado en mi tesis vinculado a las conceptualizaciones de informalidad, acceso al suelo, déficit habitacional, instrumento, una conceptualización, es puntos de partida. Uno podría decir, bueno, me interesa el tema acceso al suelo, toman ese punto, toman parte de lo que tenemos aquí y desarrollan allí un escrito para comentar la temática. Me parece que podría ser ese una de las maneras de avanzar con la propuesta práctica. Y está lo de Eduardo Rece también, que me parece interesante, de la situación actual de la gestión urbana y agenda de las ciudades, que hace como un paneo general, un poquito histórico de la Argentina, vuelve a tocar el tema de instrumentos que pusimos acá hoy, por lo cual me parece que podrían ser como tratar de seleccionar parte de esas lecturas y poder escribir unos breves párrafos acerca del tema vinculado, bueno, al acceso de la ciudad o a los instrumentos o al derecho de la ciudad. Me parece que esa podría ser la temática del práctico. La idea no es que sea muy largo, a lo sumo 3, como muchísimo 4 páginas, con bibliografía incluida, en todos, bueno, ya después vamos a ir viendo todas las definiciones, pero en todos nombres, carreras, las que vienen y demás. Y sí, el ejercicio extra es, en base a la lectura que elijan, tienen que leer de todas maneras los dos, pero en base al tema que elijan, que quieran trabajar, ya sea instrumentos o déficit habitacional o segregación o fragmentación, alguna de esas concepciones, lo importante es que lo puedan ejemplificar, bajar algún caso, ya sea alguna charla que estuvieron, por ejemplo, en el Congreso de Trabajo Social, o recuerden que esta semana y la semana que viene tenemos el Congreso de Instrumentos de Suelo, que es el del CEBE. ¿Se acuerdan que la clase pasada les habíamos comentado que durante este mes íbamos a tener una clase sí y una clase no, porque justo se cruzaban estos dos congresos que nos parecían muy interesantes, de que puedan participar para ver cómo todo esto que nosotros venimos contando acá baja a la realidad en casos específicos, ¿sí? Como a modo de recordatorio, ese congreso, el que el cuento del CEBE, que es el de Instrumentos de Gestión del Suelo, es miércoles y jueves, o sea, mañana y pasado, por la mañana de 9 a 13 horas, creo que, y miércoles y jueves de la semana que viene. Los días miércoles hay mesas de ponencias y experiencias, que eso se van a poder ver por YouTube, después les subimos todos los links y demás al campus y los pasamos por WhatsApp, y donde van a haber distintos grupos, hay distintos ejes, son mesas en simultáneo, así que ustedes van a poder ir eligiendo ahí, y si no, conferencias, que son conferencias un poco más magistrales, que tratan específicamente estos temas de acceso al suelo. Hay algunos que tienen que ver, por ejemplo, con acceso desde una gestión popular, desde las organizaciones, que va a estar la gente del colectivo Llano en Llamas, gente muy copada y que lo labura desde el lado más popular, y por otro lado, va a haber experiencias de instrumentos aplicados en la gestión, ¿sí? Entonces, bueno, eso va a estar bueno. Yo les diría que elijan de uno o de otro y puedan ir desarrollando en base a eso alguna de las lecturas. Esto es breve, no es para que se vuelvan muy locos, pero bueno, la idea es poder ver ese seguimiento de la lectura, ¿no? Sí, nosotros en general siempre ponemos una definición práctica como para que ustedes puedan de alguna manera haciendo ese esfuerzo de las presentaciones, lo que ustedes nos comparten y charlamos en la clase. Se suma el esfuerzo de la lectura, por
por ahí salir de aquí, bueno, ponerse a leer esa bibliografía obligatoria sobre lo que les vaya despertando algún interés, tema de interés dentro de la lectura. Bueno, este tema, segregación, este tema, acceso al suelo, este tema, tal cosa. Y en base a esa lectura, este escrito de 3, 4 páginas máximo, donde ustedes se van a presentar y de alguna manera van a abordar este tema, pudiendo citar a algunos de los autores, tanto de los que están ahí, tratando de que sea a nivel introductorio, no es la búsqueda de que sea un texto súper específico y de gran profundidad, pero sí sobre todo que podamos conceptualizar, que ustedes puedan bajar la conceptualización, inclusive hasta poner en debate los mismos textos que ponemos ahí, en una mirada crítica desde la óptica que ustedes puedan dar, y que esa mirada diga, bueno, tenemos estos ejemplos, este es el ejemplo que sucede, lo pueden sacar de un recorte periodístico, de la misma bibliografía, de la mirada que ustedes tengan de algún barrio, de algún sector donde hayan trabajado o haciendo alguna lectura. Me parece que está bueno ejemplificar y situar, es decir, me pongo en tal lugar y analizo primero conceptualmente y lo bajo a la mirada del caso, la situación, que me parece que es un esfuerzo que es interesante para que no quede solo en la cuestión teórica o conceptual, sino miro mi territorio, miro el lugar que tengo datos, que conozco, y trato de volver a leerlo en base a lo que me van diciendo estas conceptualizaciones, estas cuestiones que vamos poniendo en la asignatura. Ese es un poquito el desafío. Y el tiempo, Caro, me parece que deberíamos darle por lo menos 2 semanas o 3, ¿no? Para que lo laburen, que tengan un tiempo como para ir trabajándolo, y en todo caso, si hay dudas, cuando nos volvemos a verlas, las compartimos y las vamos charlando para que lo vayan armando. Incluso están en dudas con los ejemplos, también podemos charlarlo, incluso armar un foro de debate, no hay problema en ese sentido, pero sí, o sea, no dejen pasar, aprovechen la clase, aprovechen esta revisión para hacer la lectura, ir viendo los casos, que va a estar bueno. Vale. Male, ¿querías hablar? ¿Querías preguntar algo o no? Hola. Hola. Hola, ahí sí se te escucha. Que me anda muy mal internet. Quería pedir si pueden pasar por escrito las condiciones, porque... Sí. Quédate tranquila, Male, que todo esto que estamos diciendo va a estar por escrito para que tengan todas las especificaciones y demás. Era comentarles, así nos íbamos entendiendo también. Bueno, ¿tiene alguna duda? ¿Quiere que repasemos alguno de los conceptos que hubo? No, quizás después eso, en el proceso de ir escribiendo seguramente van a surgir por una cuestión de, bueno, pero eso, creo que estoy pensando en cómo no caer en hacer algo muy sociológico, o sea, cómo no terminar haciendo como algo que no incluya... No, pero va a estar bueno, claro, también que vos hagas tu aporte de la sociología. El esfuerzo va a ser nuestro para claro, porque así, ustedes nos van a poner un esfuerzo a nosotros y eso también está bueno. Así que incluso tensionando en las definiciones, no sé, pienso que puedes hacer pensar esto de la segregación social mirado desde más de la sociología, de ahí. No les voy a dar temas porque ya no van a tener es parte de la consigna, ¿no? Pero bueno. Bueno, ahí nos quedaron algunas plaquitas pendientes, ya estamos cerca de las 6, por ahí se ha hecho un poquito largo. Y las dejaba Javi porque entran más a la gestión integral, entonces prefiero que las dejemos todas enteras para la próxima clase. Vale. Eso, recuerden que el martes que viene no nos vamos a encontrar en clase así por Meet, pero sí, por favor, vayan al congreso, asistan, porque también hay como mucho para adquirir ahí de conocimientos e ir cruzando estas cosas, ¿sí? Que vamos viendo. Aprovechen el tiempo para empezar con esta propuesta práctica,
de las lecturas, ya leer sabiendo de que se viene atrás de esto el desarrollo práctico, como para tener, nosotros no, en la asignatura no hacemos formato parcial, por eso nos parece interesante que en el práctico esté la lectura, el trabajo de la clase, bajar criterios, mirar un poco de ejemplo y que eso vaya quedando en un buen desarrollo práctico. Para nosotros es mucho más importante que armar un parcial en sí, por lo cual nosotros no hacemos parciales y no hacemos este tipo de proyecto, de práctico que ustedes elaboran en base a la data que ponemos sobre la mesa en las distintas instancias del Meet, de la charla, la presentación, el debate y la bibliografía, ¿no? El paquete ese nos ayuda a ese desarrollo de 3-4 páginas para que lo vayan armando, ¿sí? Quedamos de esa forma, entonces, quedamos para... Sí, semana que viene no hay clase, pero sí está lo del congreso y que puedan avanzar con el desarrollo de este práctico. Igual, de todas maneras, nosotros siempre estamos los martes a esta hora, así que ante cualquier duda o consulta saben que específicamente en este horario vamos a poder responderles. Mara, en relaciones que vos trabajás y que no van a poder participar, van a quedar colgados si vos querés después verlos. A alguno de las experiencias o exponencias, igual para todos, entren al mismo link que les voy a pasar de YouTube y después ahí revisan. Creo que lo mismo o algo similar debe haber quedado del de trabajo social, así que incluso si ustedes vieron una mesa y les quedó una idea dando vuelta y quieren volver a consultarlas, vayan y búsquenlo en el YouTube de sociales, ¿o no, Javi? Sí, debe haber un Ya YouTube. buscar mejor el link, pero las mesas, sí o seguramente las mesas centrales, de ese seguro, pero no sé si todas las mesas quedaban grabadas. Pero bueno, eso. Las despedimos y bueno, ante cualquier cosa nos van escribiendo por el aula o por el WhatsApp. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, nos vemos pronto, que anden muy bien. No, gracias.